Informe anual 2021. Venezuela sigue sufriendo una crisis de derechos humanos. Las ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad a lo largo del año, así como informes de torturas y malos tratos, desaparición forzada de personas detenidas arbitrariamente, continuaron recibiéndose a lo largo del año. La labor de defensoras y defensores de derechos humanos se sigue dificultando por la estigmatización que siguen sufriendo. La crisis humanitaria, la escasez generalizada de servicios, los elevados índices de pobreza extrema y la ya deteriorada infraestructura de salud se han visto agravadas durante la pandemia de COVID-19. Las personas que regresaron al país sufrieron reclusión equivalente a detención arbitraria y malos tratos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida por la ONU, determinó que la existencia de motivos razonables para creer que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad desde 2014 y que el presidente Maduro y altos cargos militares y ministeriales ordenaron los crímenes documentados en el informe que presentó o habían contribuido a su comisión. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que al menos 2.000 personas murieron en el país en el contexto de las operaciones de seguridad que tuvieron lugar entre el 1 de enero y septiembre. Detención arbitraria. La detención arbitraria ha seguido formando parte de la política de represión contra la disidencia. La ONG Foro Penal registró hasta octubre 413 detenciones arbitrarias por motivos políticos. Este tipo de detenciones aumentó tras la declaración en marzo del estado de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19. Activistas, profesionales de la salud, críticos a la respuesta del gobierno a la pandemia, sufrieron detenciones breves y posteriormente restricciones. La práctica de la desaparición forzada, los periodos de detención en incomunicación y aislamiento dejaron a las personas detenidas más expuestas a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tortura y otros malos tratos. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 16 casos de denuncia del uso de métodos tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual. La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó sobre el uso de métodos de tortura cada vez más violentos por parte de los cuerpos de seguridad, así como sobre el uso de instalaciones clandestinas para cometer estos hechos. Las denuncias de tortura y otros malos tratos siguieron sin investigarse. Uso excesivo de la fuerza. El uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía, el ejército y los grupos armados contra manifestantes sigue siendo generalizado, así como las denuncias de uso indiscriminado de la fuerza durante las operaciones de cumplimiento de la ley, sin que las autoridades tomen medidas significativas para impedirlo. Impunidad. La falta de independencia judicial y de acceso de las víctimas de derechos humanos a la justicia ha sido denunciada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Aparecieron nuevos indicios relativos a la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en 2019. Las contradicciones y lagunas de la investigación penal pusieron de manifiesto la necesidad de que este y otros casos similares sean investigados de manera independiente. Juicios injustos. Los juicios injustos y el uso de la jurisdicción militar han continuado aplicándose.
las deficiencias en el sistema judicial, los tribunales y el Ministerio Público, la falta de independencia y la interferencia de otras autoridades públicas han sido señaladas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Escrutinio internacional. Mecanismos como el MESEVE, creado por la Comisión Interamericana, realizan monitoreo de la situación del país. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene un equipo de 2 oficiales en el terreno. La misión de la ONU de determinación de los hechos sobre Venezuela publicó un informe en el que señala la comisión de graves violaciones de derechos humanos ocurridas desde 2014, como constitutivas de crímenes de lesa humanidad y que existían motivos razonables para creer que el presidente y parte de su gabinete ministerial habían ordenado los delitos documentados en el informe o habían contribuido a ellos. Represión de la disidencia. La política de represión para acallar la disidencia y controlar a la población continuó y se intensificó durante la pandemia de COVID-19 y en el periodo previo a las elecciones parlamentarias de diciembre. Los miembros de la Asamblea Nacional sufrieron un patrón de represión que incluyó la detención arbitraria, el uso indebido del sistema de justicia y las campañas difamatorias. El sistema judicial siguió instrumentalizándose políticamente contra la disidencia, lo que incluía dictar sentencias contra los partidos políticos que criticaron al gobierno. Libertad de reunión. Organizaciones no gubernamentales registraron más de 9.000 protestas. La falta de asistencia médica durante la pandemia de COVID-19, bajos salarios, elevados precios de los alimentos, los retrasos en la distribución de los fondos de ayuda humanitaria y la carencia de servicios básicos, incluido el combustible, fueron los motivos de estas protestas, que recibieron ataques de cuerpos de seguridad y causaron la muerte de 6 manifestantes y lesiones a otros 149. Libertad de expresión. Los ataques a la prensa y periodistas registrados entre enero y agosto por la organización no gubernamental Espacio Público cuentan más de 747. Estos incluyen intimidación, ataques digitales, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas. Darvinson Rojas, periodista, fue detenido de forma arbitraria por difundir informaciones sobre COVID-19. Quedó en libertad al cabo de 12 días, pero siguió sometido a restricciones y actuaciones penales. El periodista Luis Carlos Díaz también siguió sometido a graves restricciones e investigación penal. Defensores y defensoras de los derechos humanos. Las personas defensoras continuaron enfrentando actos de criminalización, hostigamiento, ataques digitales y detenciones arbitrarias. El Centro para los Defensores y la Justicia denunció que hasta junio se habían efectuado más de 100 de estos ataques. En agosto, la organización humanitaria Acción Solidaria fue asaltada por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, y 8 personas permanecieron detenidas durante varias horas. En octubre, Vanessa Rosales, defensora de los derechos humanos en el estado Mérida, fue detenida de manera arbitraria por orientar a una niña de 13 años que estaba embarazada como consecuencia de una violación sobre los procedimientos para poner fin a la gestación. Profesionales de la salud y periodistas que informaban sobre la pandemia de COVID-19 sufrieron hostigamiento y amenazas. Algunos fueron acusados de incitar al odio. Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. Al concluir el año, 5.4 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes habían huido a otros países en busca de protección internacional. Se criminalizó y estigmatizó a quienes trataron de entrar en Venezuela por vías irregulares durante la restricción de entrada al país debido a la pandemia de COVID-19.
Hasta agosto, según informes oficiales, 90.000 personas que regresaron a Venezuela habían pasado por los centros estatales conocidos como PASI, Punto de Atención Social Integral, para cumplir la cuarentena obligatoria. Sin embargo, estos centros seguían procedimientos arbitrarios y militarizados que daban lugar a medidas punitivas y represivas y no daban prioridad a la atención médica y la prevención del contagio. El tiempo que las personas permanecían recluidas era en muchos casos arbitrario y no se basaba en criterios objetivos, lo que, unido a las inadecuadas condiciones de los centros de cuarentena estatales, podía constituir malos tratos y detención arbitraria. Emergencia humanitaria. La constante escasez de servicios básicos, agua, electricidad y combustible, entre otros, la deficiente infraestructura sanitaria y la dificultad para acceder a medicamentos y alimentos se vieron agravadas por la COVID-19 y dificultaban seriamente la capacidad de la población para cumplir las medidas de contención impuestas para frenar la pandemia. El Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Venezuela señaló que se necesitaban $762.5 millones estadounidenses para proporcionar ayuda humanitaria a 4.5 millones de personas. A pesar de la recomendación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la insistencia de la sociedad civil, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, PMA, no obtuvo autorización para acceder al país. Las medidas económicas, como el limitado aumento del salario mínimo a $1.71 estadounidenses mensuales, intensificaron la acuciante situación económica y al finalizar el año la hiperinflación estaba descontrolada. Derechos de las mujeres. Según una coalición venezolana de organizaciones no gubernamentales, las brechas de género, ya agravadas por la compleja emergencia humanitaria, se vieron exacerbadas por la COVID-19. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron las repercusiones que esta situación tenía para las mujeres, incluida la falta de acceso a servicios tanto de salud materna, sexual y reproductiva, como de salud en general. Aunque desde 2013 no ha habido información oficial sobre el índice de feminicidios, las ONG denunciaron un incremento constante de la violencia contra las mujeres en el país y la falta de funcionamiento de albergues para mujeres sobrevivientes de violencia. La misión de la ONU de determinación de los hechos sobre Venezuela documentó crímenes de lesa humanidad por motivos de género, como la tortura y la violencia sexual contra mujeres detenidas, perpetrados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, y en el contexto de las protestas. Derecho a la salud. La escasez de medicamentos básicos, inasequibles para la mayor parte de la población, se intensificó. La respuesta del Estado a la COVID-19 se vio gravemente afectada por la falta de acceso a servicios de salud adecuados y falta de transparencia en relación con la realización de pruebas diagnósticas, los índices de contagio y las muertes debidas a la COVID-19. El personal médico y de salud no disponía de equipos de protección individual ni de medidas adecuadas de protección contra la COVID-19. Se tuvo información de que los servicios públicos de salud no atendían adecuadamente a las mujeres. Derecho a la alimentación. En mayo, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas FVM, informó que la canasta básica familiar mensual, la relación de alimentos básicos que se consideraban necesarios para una familia venezolana promedio, costaba $513.77 estadounidenses. En agosto, la misma organización denunció que sería preciso tener ingresos 184 veces superiores al salario mínimo para cubrir la canasta básica mensual. En julio,
La encuesta nacional de condiciones de vida, ENCOVI, informó que el 96% de los hogares venezolanos estaba en situación de pobreza y el 79% en situación de pobreza extrema e incapacidad de cubrir la cesta básica de alimentos. En febrero, el Programa Mundial de Alimentos informó que el 7.9% de la población venezolana sufre inseguridad alimentaria grave. El 24%, 7 millones de personas, padece inseguridad alimentaria moderada y 1 de cada 3 personas carece de seguridad alimentaria y necesita asistencia. Esta situación se considera una de las 10 peores crisis alimentarias del mundo. Los sistemas de distribución de alimentos, como los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, siguen sin cubrir las necesidades nutricionales de la población y funcionando con arreglo a criterios políticos discriminatorios. Derecho al agua. Los problemas de suministro de agua potable y servicios de saneamiento continuaron y se agravaron, afectando las condiciones de vida y elevando el riesgo de contagio de COVID-19. Según la ENCOVI, solo 1 de cada 4 hogares tenía suministro continuo de agua, mientras que la mayor parte solo disponía de agua corriente algunos días a la semana, 59%, o varios días al mes, 15%. Los sectores más vulnerables de la población seguían viéndose obligados a abastecerse de agua procedente de camiones cisterna, pozos y manantiales. Condiciones de reclusión. Las muertes bajo custodia, el hacinamiento y las condiciones de insalubridad que incrementan el riesgo de contagio de COVID-19 para la población reclusa ha sido denunciada de nuevo por las ONG. La ONG Una Ventana a la Libertad registró 118 muertes bajo custodia entre enero y junio, mientras que el Observatorio Venezolano de Prisiones informó en mayo que 46 personas detenidas habían muerto a causa de la violencia desatada en el centro penitenciario Los Llanos, Cepella, de la ciudad de Guanare, en el estado portuguesa. El Ministerio Público abrió una investigación, pero al finalizar el año no se tenía constancia de progreso alguno. Derechos de los pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas siguieron viéndose gravemente afectados por la minería ilegal practicada en el arco minero del Orinoco y otras partes del país. Según el Foro Penal, 13 indígenas pemones estaban detenidos en espera de juicio a más de 1.200 kilómetros de su comunidad, sin que se hubieran tomado las medidas adecuadas para proteger su identidad cultural o garantizarles un juicio con las debidas garantías. En abril, la comunidad indígena Wayuu del estado Zulia organizó una manifestación para exigir servicios básicos como el acceso a agua potable, una cuestión pendiente desde hacía mucho que se había vuelto más urgente por la necesidad de luchar contra la COVID-19. Los funcionarios militares respondieron con fuerza excesiva y una mujer wayuu resultó herida.